Buenos días. Buenos días, se oye, ¿no? Sí. Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. La primera conferencia, como tenéis en el programa, la va a impartir Alicia Ruiz López de Soria. El título es Ser joven cristiano en la actualidad. Lo comentábamos antes, hay que presentar a quién va a hablarnos para enmarcar su persona, sobre todo su actividad y sus competencias en el tema, ¿no? Alicia es educadora de la Compañía de María, es licenciada en farmacia y en teología, y en sus estudios, en su formación, cuenta con un máster en drogodependencias y SIDA, y también en Teología y Mundo Contemporáneo. Es miembro del equipo de diálogos de Pastoral con Jóvenes de la Conferencia Episcopal Española y publica en varias revistas dedicadas al tema, a la cuestión de la que ella va a hablarnos. Pastoral Juvenil, es consejo de redacción de Misión Joven y también de la revista de Pastoral Salterre. Pues bien, Alicia. Muchas gracias. Todo tuyo. Muchas gracias, buenos días. Bueno, en primer lugar, ¿se escucha, no? Sí. En primer lugar, pues gracias a las personas que habéis organizado este curso por la invitación recibida, en especial a Fernando y a Raúl, y gracias a todos por esta reflexión que desea ser compartida y enriquecida con vuestras aportaciones. Vamos a comenzar con varios testimonios de jóvenes cristianos que ofrecen un posible marco para reflexionar sobre su experiencia de fe. A continuación, consideraremos desde la perspectiva de la pastoral juvenil signos de los tiempos actuales que nos hablan de una cultura nueva en una nueva cultura y por ello invitan a vivir con alegría en el presente y con esperanza el futuro. En un tercer momento nos acercamos a la experiencia de fe de los jóvenes cristianos, intentando describirla. Pues bien, tenéis aquí en la pantalla un pensamiento de Ortega y Gasset que dice así: la vida es qué hacer y la verdad de la vida, es decir, la vida auténtica de cada cual, consistirá en hacer lo que hay que hacer y evitar el hacer cualquier cosa. Vamos a parafrasear un poquito este pensamiento y donde pone hacer o qué hacer, vamos a sustituirlo por ser. Entonces diríamos, la vida es ser y la verdad de la vida, es decir, la vida auténtica de cada cual, consistirá en ser lo que hay que ser y evitar el ser cualquier cosa. ¿Qué percibimos con este intercambio de verbos? Se percibe que el quehacer fundamental de todo ser humano consiste o apunta a construir su identidad. Quehacer nada fácil en la actualidad, y menos aún para los adolescentes o los jóvenes. Quehacer que se realiza en el terreno movedizo de quién soy, quién quiero ser y quién puedo ser. Quizás la dificultad añadida de estos tiempos para que cada individuo construya su identidad radique en el paradigma relativista y pluralista en el que estamos insertos. Pues, como todos sabemos, esta fusión de todo vale y multitud de posibilidades diferentes puede desnormalizar lo humano. Si nos ponemos a reflexionar sobre vivir hoy siendo un joven cristiano, lo primero que observamos es que este quehacer y esta identidad se articulan con una cierta complejidad. He optado por acercarme al tema proponiendo primero un ejercicio práctico y después escuchando a los propios jóvenes. Queremos ser iglesia que escucha, ¿no? Pues la primera parte de esta intervención es precisamente darle la voz a ellos. El ejercicio práctico es sencillo y rapidísimo. Consiste en decirnos en qué etapa del ciclo vital estamos. ¿Juventud, etapa adulta o ancianidad? El paso siguiente es respondernos si estamos en los albores, en el cenit o en el ocaso de dicha etapa. Tal vez esto, segundo, nos cueste un poquitín más de trabajo, al menos por dos razones. Una, porque los intervalos de edad cronológica no están consensuados.
Así, por ejemplo, en el documento preparatorio para el próximo sínodo se considera jóvenes a aquellas personas entre 16 y 29 años aproximadamente, mientras que en sociología es bastante frecuente encontrarnos que se considere la juventud entre los 20 y los 40 años y la edad adulta entre 40 y 65. Otra razón que influye es que, queramos o no, la percepción subjetiva juega su papel, es decir, cómo nos sentimos de vitalidad. Lo cierto es que si bien los tránsitos entre las diferentes etapas del ciclo vital son procesuales, hay momentos de especial manifestación. Este hecho conlleva, en el caso concreto de la juventud, que no podamos referirnos igualmente a los adolescentes en esas zonas en las que aparece un claroscuro incierto y prometedor del inicio de la juventud, a ese otro joven instalado en el punto más álgido o a ese otro que ya finaliza esta etapa. En mi opinión, aunque hablemos de jóvenes en general, también desde el punto de vista de la experiencia de la fe, es fundamental distinguir entre adolescentes jóvenes y jóvenes adultos, considerando responsablemente los momentos en los que están llenos de riesgo y de oportunidades, es decir, las crisis, ¿no? Crisis de la adolescencia, crisis juvenil y crisis de la etapa adulta. Dicho esto, los 3 testimonios elegidos van a tratar sobre la piedad popular, la indignación personal y social y, por último, la conversión. Y estos 3 testimonios están aportados, el primero por un adolescente joven, el segundo por un joven y el tercero por lo que podríamos llamar un joven adulto. Bien, el Papa Francisco relaciona piedad popular y fuerza misionera del pueblo de Dios, sirviéndose de imágenes tales como madres al pie del lecho del hijo enfermo que se aferra a un rosario, una vela que se enciende en un humilde hogar para pedir ayuda a María o miradas de amor entrañable al Cristo crucificado. Además, reconoce las expresiones de la piedad popular como lugar teológico al que se debe prestar atención a la hora de pensar la nueva evangelización. Fue revelador un titular de la revista Vida Nueva en marzo del 2018, de este año. Resurrección cofrade, decía, atendiendo al hecho de que en los últimos 20 años se haya triplicado en España el número de cofrades. Y escuchamos este testimonio. Yo me he permitido la libertad de decir que es un joven sentipensante. A ver qué pensáis vosotros después de escucharle. Pequeño, me han vestido de penitente para la procesión. Se me ha transmitido la fe fundamentalmente en mi familia y la he vivido con otros iguales. No sé qué pasa. Mis padres se separaron y este hecho es en cama por anorexia nerviosa. Si queréis, voy a parar. Lo hemos probado cuando hemos llegado y funcionaba. No sé si allí... Cuando me aviséis le doy. ¿Sí? Vaya. El sonido está saliendo, lo único que parece que se ha quedado como parado. Vamos a volver para atrás. Es la anterior, ¿no? Sí. Volver a cargarlo.
para probar. Cuando nací, mis padres me hicieron hermano de la Virgen de los Dolores y desde pequeño me han vestido de penitente para la procesión. Se me ha transmitido la fe fundamentalmente en mi familia y la he vivido con otros iguales en el ambiente cofrade. Tras varias rupturas, mis padres se separaron y este hecho ha marcado mi adolescencia. Estuve 2 meses en cama por anorexia nerviosa. Ya todo pasó. En la hermandad he palpado la necesidad de ser coherente con mi fe. Esta Semana Santa ha sido especial. En la cofradía me encontré a mi padre, con quien mantengo una relación pésima. Visceralmente le hubiese vuelto la espalda. Por mi fe le he dado un beso. Soy muy consciente de que el cristianismo no es una religión de pertenencia por cultura, sino una adhesión personal profunda a Jesús. Vamos, así lo veo yo. A los asistentes al curso os quiero decir que la fe joven ha descodificado un Jesús solo divino o solo humano. Sentimos por él tanto admiración, vaya colega, como reverencia. Es el Señor. Mi opinión, es esta una razón poderosa para que el Papa Francisco deposite una gran esperanza en los jóvenes para transmitir la fe a las siguientes generaciones. Bien, vamos por el segundo. Es un hecho que el uso de las redes sociales por parte de los jóvenes indignados hace estallar estrategias de contención social y amenaza a quienes desean hacer de ellos una fuente de seres domesticados e inofensivos. Pero lo más significativo, a mi parecer, es observar que una indignación social saludable, promovida por los jóvenes, va de la mano del logro de itinerarios formativos en los que se fortalece el pensamiento crítico. Tenemos aquí el testimonio de Cristina. A ver si este va bien. Vaya. Me fascina conocer por conocer, aprender por aprender. Tengo un buen libro siempre a mano. En estos momentos, Aprender a vivir, de José María Arregui. Me encanta viajar. En Aránzazu me envuelve una magia especial que hace del senderismo mi pasión. Soy creyente y hago cosas de minorías por experimentar a Dios. Estoy en sintonía con el Papa Francisco y me duele que quienes le pongan las cosas más difíciles sean los suyos, los de dentro. Tengo 32 años y soy educadora. Imparto clases de música y de economía. Y sí, dejé un despacho de abogados y no me arrepiento de ello, aunque la nómina haya descendido considerablemente. Hace años me revolvieron las palabras de Stefan Hessel. A los jóvenes digo, mirad alrededor de vosotros, encontraréis los temas que justifican vuestra indignación. Encontraréis situaciones concretas que llaman a iniciar una acción ciudadana fuerte. Buscad y encontraréis. Posteriormente, leí un libro de Luis Aranguren y otros autores titulado Indignación, caminos de transgresión y esperanza. Confieso que desearía una transformación estructural de la sociedad. Vinculo pobres y ecología. Apoyo todas las iniciativas de las redes sociales que de una u otra forma se ubican en el paradigma de la justicia ecosocial. Seguramente a veces me manipulan o me falta información fiable. Pero le doy al me gusta o firmo si huelo que haya una causa justa detrás. Cuando escribo esto para vosotros, está en plena efervescencia en las redes sociales el caso de La Manada. Me solidarizo con la joven violada y con las que han tomado la iniciativa de expresar su indignación personal por el veredicto de los jueces. Tiene bemoles. En definitiva, me sumo a la indignación popular promovida a través de las redes sociales por jóvenes activas como Carlota Álvarez. A los que estáis en el Congreso, os quiero decir que viviremos en el mundo que construyamos. No somos conscientes del poder que tenemos y de la capacidad de cambio que habita a cada persona. Tengo esperanza en el poder de cambio individual y colectivo. Bueno, la conversión. La conversión de una joven adulta a la fe en un entorno cultural altamente secularizado produce una gran sorpresa, más aún si aparentemente es una vida en clave de éxito. De hecho, ciencias humanas como la antropología, la psicología o la sociología
interesadas en investigar las conversiones, reconocen la parcialidad de sus análisis. ¿Cómo es posible volver a la fe cuando el entorno cultural es hostil al cristianismo e invita a circular en sentido contrario? Bueno, esta chica está actualmente en Barcelona. Cuando le pedí que me grabara el audio, ella estaba en Bolivia y me mandó, se escuchaba con bastante ruidillo y además se extendió bastante, tenía 10 o 12 minutos, así que ahora la voz es mía y es más cortito, pero es su testimonio, su experiencia. No sé por qué no se carga al inicio. A los 30 años asistí a un retiro. Cuando entré a ese lugar, lloraba y no sabía por qué lloraba. A partir de ahí inicié unos cursillos de cristiandad. Recién descubriendo la importancia de los sacramentos, corrí al sacerdote para confesarme y lo hice durante 4 horas. Me encantó. Creo que lo que tocó mi vida fue volver a escuchar que Dios me amaba a pesar de todo. Eso me enloqueció, pero me enloqueció tanto que creo que desde aquel día no dejé de buscarlo sin descanso. Retomé la vida de otra manera y comprendí que vivir en paz, reconocer tus faltas, era maravilloso. Entré en crisis por mi trabajo. Tenía muchos ingresos por confeccionar atuendos diminutos a diferentes marcas para publicidad de mujeres semidesnudas. Empecé a renunciar. Era duro, porque muchos empleados dependían de mí. También nos llegaban pedidos de instituciones, pero los intermediarios querían la coima, sinónimo de soborno en los países latinoamericanos. Empecé a responder: si queréis un descuento, lo voy a reflejar en la factura. Más o menos, estaba loca para todo el mundo. Hubo una lucha interna. Se me pedía comenzar a soltar lo que no me daba libertad. Llegó una invitación para evangelizar por la radio. Me sentí muy cercana por mis experiencias de vida cuando hablaba a las divorciadas, a las amantes, a los maridos infieles, a las mamás que se planteaban abortar, a los jóvenes que se sentían perdidos. El amor a los demás me fue llevando a empatizar con el dolor de los otros. Una gran amiga tenía graves problemas de riñón. Me decidí a donarle el mío. Cuando ella se entera, le digo que lo hago porque amo la vida. Doy tantas gracias a Dios por haberme enseñado a hacer eso. Ha sido aprender a desprenderme. Fue toda una experiencia que desbordó la vida mía y la vida de muchos. Después vino un vacío total, un encuentro nuevo con Dios. En mi corazón sentí que Él me decía ahora a conocerme a mí. Mi papá murió en mis brazos. Abrazándole, me acerqué a su oído. Papá, es tiempo de partir. Anda, lárgate a los brazos de Dios, que Él te ama. Pasado el tiempo, me llaman de una televisión para hablar sobre la muerte. Recordé que cuando era pequeña, mi padre, enseñándome a nadar, me decía: no tengas miedo, avanza para adentro, yo estoy contigo. Entonces caí en la cuenta de que fue lo mismo que le dije a él en su momento de morir, y ese fue el testimonio que di en la televisión. Llevo 1 año y medio conviviendo con las jóvenes universitarias del Colegio Mayor Lestonac, en Barcelona. Las acompaño en sus búsquedas espirituales. Soy una joven adulta, convertida, ubicada en la universidad. Creo que cada vez más los jóvenes descubrirán, si la descubren, su vocación cristiana en espacios formativos interculturales. Vincular en vuestras reflexiones la interculturalidad tanto con la pastoral social como con la pastoral vocacional. Creo que es camino de futuro. Bueno, palabras que aparecen cuando abordamos el quehacer y la identidad del joven cristiano. Coherencia, adhesión, sufrimiento, indignación, justicia, realidad, búsqueda, cotidianidad, sentido, ética. Pues con este marco de fondo y vital pasamos a ver este segundo apartado, cultura nueva en la nueva cultura. Vamos a situar a los jóvenes desde la perspectiva de la cultura y digamos qué se entiende por ella. Respecto a lo primero, en la reunión presinodal de Roma,
el Papa Francisco dijo a los jóvenes: vosotros sois capaces de construir una cultura que quizás no se ve, pero va adelante. Respecto a lo segundo, con la palabra cultura nos referimos al estilo de vida que tiene una sociedad determinada, el modo propio que tienen sus miembros de relacionarse entre sí, con las demás criaturas y con Dios. Así entendida, la cultura abarca la totalidad de la vida de un pueblo. En Gaudium et Spes se dice: cultura es aquello que hace más humana la vida social. Expresiones: hombre nuevo, mujer nueva, humanidad nueva. Pues cultura nueva es una expresión paralela a estos que ya utilizamos. ¿A qué me voy a referir cuando diga cultura nueva? A una cultura en la que el Espíritu Santo es el principio personal y vital que vivifica una nueva comunidad en sinergia con sus miembros. A una cultura en la que se muestra la trascendencia de la revelación. A una cultura con una visión de Dios como una realidad panrelacional, acentuándose la imagen de un Dios comunidad. Vamos a explicar esto un poquito más. El Papa Francisco invita a aplicar una mirada de discípulos misioneros a la cultura global actual, reconociendo lo que siembra en ella el Espíritu Santo para recibir lo que de suyo ofrece y viene de Dios. Así lo dice en el Evangelio Gaudium, en los números 50-68. Esa siembra, que por la encarnación de Jesucristo de alguna manera alcanza a toda persona, da lugar a la cultura nueva. Por supuesto, esta mirada de discípulos misioneros no va a prescindir de observar el predominio de una cultura inspirada en el individualismo, consumismo, materialismo o hedonismo, y en donde predominan las apariencias, como se nos dice en el documento de trabajo del próximo sínodo, pero sí que va a ser capaz de encontrar signos esperanzadores que configuren esta cultura nueva. Si es evidente que los cristianos tenemos la tarea de evangelizar la cultura, también es evidente que los cristianos estemos llamados a descubrir, a través de los ojos de la fe, la cultura del Evangelio que está presente en nuestro mundo. Se trata de fijar la mirada en el don, en la ofrenda de Dios que trabaja y labora, como dice San Ignacio, en todas las cosas creadas sobre la haz de la tierra, convencidos de que también hoy el Evangelio es fuente de regeneración y de transformación social, no por iniciativa nuestra, sino de Dios. ¿Qué solicita esa cultura nueva para extenderse? Solicita humildad, es decir, tener los pies en la tierra. Solicita apertura a los valores comunes de todos los seres humanos y también una actitud existencial de búsqueda de Dios. Esta cultura nueva la podemos entender participando de la eterna novedad de Cristo, que hace nueva todas las cosas, y puede sostenerse en citas bíblicas como, por ejemplo, todas las cosas han sido creadas por Él y para Él, o en la consideración histórica del fenómeno de la globalización en su ambigüedad. Me parece muy acertado el planteamiento de la socióloga Saskia Sassen, cuando dice que cada vez existen más casos de localización, de localización de lo global. Es decir, cada vez es más frecuente que en localidades muy diversas se compartan elementos propios de la cultura global. El cristiano de hoy está invitado a discernir, allá donde se encuentre, sea cual fuere el lugar donde se encuentre, la acción de Dios en esta cultura nuestra globalizada. También se sostiene considerando la llamada de Dios a ser co-creadores con Él de una nueva síntesis cultural. Somos elegidos para formar parte de esa cultura nueva. Y al reconocer simultáneamente que la encarnación del Hijo de Dios fue una encarnación en un espacio y en un tiempo concreto, pero a la vez el reino que con Él se anticipa y crece entre nosotros lo toca todo. Quizás con un lenguaje más actual se podría hablar de cultura integral e integradora. Una cultura a la que nunca accederemos en su totalidad los seres humanos, pero que es capaz de despertarnos por los valores de la verdad, la belleza y la bondad. Una cultura que integra la familia universal humana y que acoge la afirmación de un solo mundo, un proyecto común. ¿Qué decimos cuando hablamos de nueva cultura? Desde Cristianismo y Justicia se lanzó al debate público
la cuestión de si el cambio de época en el que estamos conlleva también un cambio de rumbo. El Papa Francisco precisa que la humanidad vive un giro histórico y que estamos ante la urgencia de avanzar en una valiente revolución cultural. Desde el prisma de la pastoral juvenil, es indudable la emergencia de una nueva cultura asociada al cambio de época en el que estamos. Y esa nueva cultura se caracteriza por derribar las fronteras espaciales, por otorgar una gran importancia a la subjetividad, por estar sostenida por la conversación, al menos virtual, porque es polifacética, porque se empeña en establecer redes, porque presenta perfiles de identidades nuevos. Hace años, Maritain, creo que esta sala lleva su nombre, ofreció un proyecto cultural humanista a la vez que teocéntrico, al que denominó humanismo cristiano. Con él pretendía inspirar y concretar la acción temporal y política de los cristianos para lograr una nueva cristiandad. Hoy se trata de que los cristianos trabajemos a favor del humanismo integral. Del humanismo integral parte actualmente Domingo Moratalla en su libro Condición humana y ecología integral, horizontes educativos para la ciudadanía global. El propio compendio de la doctrina social de la Iglesia señala en su introducción que la humanidad comprende cada vez con mayor claridad que se halla ligada por un destino único que exige asumir la responsabilidad común, inspirada por un humanismo integral y solidario. Pues bien, con estas reflexiones previas, a partir de la expresión cultura nueva en la nueva cultura, que nos sitúan a todos en la sociedad con una mirada creyente y esperanzada, vamos a intentar escrutar desde la perspectiva de la pastoral juvenil 5 signos de los tiempos. Primero, el Papa Francisco es hoy el gran impulsor en la Iglesia de una renovada opción preferencial por la juventud, mostrándonos que esta implica no solo tender la mano a los jóvenes, sino además reconocerlos como una entidad eclesial potente, cauce de una voz profética que ha de escucharse en un ágora de ancianos. Francisco, además de invitar a la comunidad cristiana universal a promover el protagonismo de los jóvenes en la acción pastoral de una Iglesia en salida, ha pedido que se les acompañe en actitud de acogida, escuchándoles desde su propia realidad y no desde esquemas ideológicos abstractos. El Papa y los jóvenes se abrazan unidos por el deseo de una Iglesia más plural, más participativa, más transparente, también más ejemplar. Para los jóvenes esto es de cajón, los tiempos que corren, y para el pontífice una lucha dentro de su reforma. Dicho de otra manera, una Iglesia plural, participativa y transparente es urgente para millones de jóvenes que están aprendiendo a vivir sin el Dios presentado por el Evangelio y sin la Iglesia. En este contexto, Francisco lanza la pregunta: ¿os dais cuenta de la extraordinaria riqueza, fuente de riqueza, que significa el encuentro entre los jóvenes y los ancianos? Él está convencido de que del abrazo entre jóvenes y ancianos la sociedad puede realmente salir fortalecida, en beneficio de todos aquellos que han quedado atrás y que merecen constantemente nuestra mirada. Viejos soñadores y jóvenes profetas son el camino de salvación de nuestra sociedad desarraigada. 2 generaciones de rechazados nos pueden salvar a todos, dice el pontífice. También dijo a los jóvenes en la reunión presinodal: vosotros creáis una cultura nueva, con vuestro estilo y con vuestra originalidad, pero estad atentos, esta cultura no puede estar desarraigada. Otro signo de los tiempos. Hay jóvenes cristianos en Colón y en Sol. De la misma manera que el informe de la juventud de 2016 muestra la existencia de una juventud polarizada según las trayectorias educativas y circunstancias económicas, en el seno de la Iglesia también se distingue con cierta claridad entre los pocos jóvenes vinculados a ella un colectivo de jóvenes más tradicional de otro más progresista. A jóvenes de Colón y jóvenes de Sol creyentes
les une aspectos como la promoción humana, la acción social, su inclinación a manifestarse ante las injusticias, un potencial contenido de protesta que aspira a convertirse en propuesta y colaboración, y sobre todo su capacidad para dialogar entre sí y con otros por un mundo más justo. Así se puso en evidencia en el presínodo que tuvo lugar este año en Valladolid, organizado por el Departamento de Juventud, dentro de la Comisión Episcopal de Apostolado, seglar de la Conferencia Episcopal Española. En general, el sostén social que ha proporcionado las instituciones en épocas pasadas a los jóvenes ha desaparecido. Los jóvenes a menudo nutren desconfianza, indiferencia o indignación hacia las instituciones. Quizás este sostén social hoy sea mayoritariamente virtual y venga a configurarse con rasgos esperanzadores a través del diálogo entre concepciones y pensamientos o posicionamientos vitales distintos. Atendiendo a esto, la Iglesia no solamente está llamada a participar en espacios virtuales como un miembro más, sino que además debe proporcionar espacios físicos donde los jóvenes pongan en práctica sus actitudes para convivir con lo diferente, para dialogar con todos. Y un buen referente, a mi parecer, es la iniciativa de Iglesia en Diálogo. Vamos a ver este pequeño vídeo que no dura nada y así nos recreamos. Bien, el nuevo mapa de la exclusión social en España incluye también a los jóvenes. Sebastián Mora habla de la juvenalización de la pobreza como fenómeno que se asienta en nuestro país. El riesgo de pobreza y exclusión social alcanza su cifra más alta en el grupo de edad comprendido entre los 16 y los 29 años, con un 29,6%. Los jóvenes también están siendo víctimas de cómo la rentabilidad económica eclipsa el valor de la persona. Dicho de otra manera, la cultura del descarte, en expresión del Papa Francisco, o la lógica de la expulsión, como indica la socióloga Sassen, afecta con fuerza a los jóvenes. La última encuesta de la Fundación Santa María, dirigida por el ponente de ayer, Juan Aleo, afirma que en España asistimos a la inédita aparición de jóvenes con perspectivas vitales quebradas o incluso en situación de pobreza. No es casualidad que los derechos que se destacan en los encuentros mundiales de los movimientos populares, las 3T, coincidan con los gritos juveniles más estridentes: derecho y grito por una vivienda, techo; derecho y grito por un empleo, trabajo; derecho y grito por el cuidado de la casa común, tierra. Paralelo al creciente aumento de jóvenes sin vivienda, desempleados y o hastiados de una sociedad destructora del planeta, intenta abrirse paso una sensibilidad joven que anhela un mundo en paz, dignificante y con perspectivas de poder ser habitado por las futuras generaciones. ¿Podrá esta sensibilidad joven ejercer una resistencia profética, contracultural, que abra los ojos y movilice? ¿Podrá frenar un avance cultural marcado por la desigualdad económica, la injusticia social y la acelerada degradación de los sistemas de soporte de la biosfera? Me parece que hay que atender a este hecho. Los jóvenes no se perciben a sí mismos como una categoría desfavorecida o como grupo social que se debe proteger. Sin embargo, sí que hay un gran número de jóvenes que desean ser parte activa
en los procesos de cambio del presente y que demandan tomar decisiones de tú a tú con los adultos. Jóvenes y ocio humanista. Nos vamos a una cita del libro de Kohelet, que dice: disfruta, muchacho, mientras eres joven, pásalo bien en tu mocedad. Déjate guiar por tu corazón, atraído por lo que ven tus ojos, pero a sabiendas de que Elohim te juzgará por todo ello. Arranca las penas de tu pecho y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, pues juventud y mocedad son efímeras. Estos versos son una recomendación a disfrutar la vida, a una invitación al carpe diem. Curiosamente, la advertencia a sabiendas de que Elohim te juzgará por todo ello es controvertida por los exegetas. Unos dicen que es un añadido de algún corrector, otros dicen que es una clave hermenéutica para comprender el libro de Kohelet. Siguiendo a Víctor Morla, lo que hay en este libro sapiencial es una llamada al disfrute, a pasarlo bien, pero con un recorte impertinente. Este recorte impertinente consiste en tener presente el carácter efímero de la existencia y la vaciedad de lo porvenir ante la certeza de la muerte. Sugiero poner en diálogo el hecho de que somos seres finitos con el sentir de los jóvenes cansados de diversión hueca y bienestar maquillado, para posteriormente fijarnos en jóvenes que impulsan en la cultura nueva el ocio humanista, o sea, un ocio que entiende el descanso como una necesidad vital. No hay que estar todo el día trabajando. El ocio como una necesidad vital. La diversión vinculada con la dignidad de la persona. Las acciones libres y gratuitas como acciones que recrean la vida. Ayer nos decía el profesor Rosano Sala la importancia de cultivar hoy la gratuidad. Un ocio como experiencia de encuentro. Son jóvenes que disfrutan sanamente. A mí me parece que es una maravilla poder contemplarlos. Y por último, precisamente porque las dificultades con que tropieza la evangelización hoy en día pueden tener su origen en el debilitamiento de la fe de los propios creyentes, según Martín Velasco y otros autores, es urgente apostar por jóvenes apasionados por Jesús que surgen como mirlos blancos en nuestros contextos. Alentemos su parresía, confiemos en la renovación de la vida de fe que puede estar suscitando en estos momentos a través de ellos el Espíritu Santo. Estos jóvenes creyentes empatizan con las actitudes pastorales de acoger, acompañar, discernir e integrar. Como Iglesia, no podemos dejarnos vencer por la desesperanza en un momento epocal marcado por cambios inciertos y rápidos que instalan en la incertidumbre. Necesitamos de estos navegantes en el mundo de la modernidad líquida para evangelizar la cultura. Hay que confiar especialmente en los evangelizadores con espíritu, como nos dice el Papa Francisco, en quienes pueden ser, o ya lo son, abanderados de un trabajo en red que integra a los alejados. ¿Qué joven de estos tengo a mi alrededor? Sería bueno que nos lo preguntáramos. ¿Qué joven de estos tengo a mi alrededor? Pues bien, voy a darle responsabilidades pastorales y libertad de acción. Y ya esta tercera parte consiste en centrarnos un poquito más, en centrarnos en la experiencia de fe de los jóvenes cristianos. En el próximo sínodo de obispos se va a reflexionar sobre la experiencia de fe de los jóvenes en medio de los desafíos de nuestra época. Se va a reflexionar sobre su espiritualidad. Ayer también nos decía el profesor Sala que el gran tema del sínodo va a ser el discernimiento vocacional. Pues bien, en plena metamorfosis de lo religioso y ante la expectativa de algo nuevo, y esto ya lo estudió y hay un libro precioso de Martín Velasco de hace 20 años que habla sobre lo que está aconteciendo hoy,
Existen jóvenes que comparten su experiencia de encuentro con el misterio de Dios, revelado en Jesucristo y accesible en la Iglesia. No vamos a negar que la mayoría de los jóvenes de hoy, al menos en el contexto europeo, están creciendo en sociedades desarraigadas, cada vez más sin tradiciones religiosas familiares, que son los eternos subordinados de una sociedad de consumo, que muchos quieren orientar sus vidas por las sendas del bien según el juicio recto de su conciencia, prescindiendo de la Iglesia, jóvenes que desconfían de las instituciones, como hemos dicho, jóvenes con una sobreinformación que carece de unidad y sentido, que se mueven en el contexto de la posverdad y de las falsas noticias, que respiran la crisis moral, como respiramos todos, y que también respiran ese fenómeno generalizado de la corrupción junto a esa difusa indiferencia relativista que perjudica la vida social en general. Es decir, nada de esto lo vamos a negar. Tampoco vamos a ocultar que hay jóvenes que buscan formas de espiritualidad alternativas, que nada tienen que ver con la religión, y otros también, los menos, pero también que se refugian en sectas. Bueno, pues nada de esto ni lo negamos ni lo ocultamos, pero vamos a referirnos a jóvenes en este apartado con auténticos itinerarios de fe cristiana. Por tanto, soy muy consciente de que en este apartado lo que voy a decir no es representativo de todo el mundo juvenil, pero sí espero que sea representativo de los jóvenes que pertenecen a realidades eclesiales bien cuidadas. Lo primero que comprobamos es que se han cumplido formulaciones lúcidas de grandes figuras del campo de la teología, la espiritualidad y la pastoral. Recordamos a Karl Rahner. El joven cristiano actual entiende la fe en Jesús como una decisión personal libre, como un acto que hace que él sea lo que quiere ser, que realmente él ejecuta. El joven se sitúa ante un Dios cercano, que se da a sí mismo, en amor, que se comunica y lleva la libertad a su plenitud. Un humus de libertad impregna la experiencia de Dios del joven cristiano actual. También se ha cumplido el célebre pasaje de Pablo VI. El joven cristiano actual escucha más a gusto a los testigos que a los maestros, o si escucha a los maestros es porque son testigos. A la hora de elegir acompañantes espirituales, buscan no a eruditos en teología, sino a hombres y mujeres de Dios que reconocen por sus gestos. En medio de sociedades hipericónicas, en las que se valora más el look que la identidad, los jóvenes cristianos estiman la autenticidad, la coherencia y la perseverancia del testigo. Y en tercer lugar, Carlos María Martini, un gran enamorado y apologeta de la palabra de Dios. Esta, convenientemente aproximada, interpela y reta a vivir la fe del joven cristiano actual porque previamente se ha reconocido válida para dar luz a otras vidas humanas. Los jóvenes cristianos actuales demandan celebraciones de la palabra bien preparadas desde el punto de vista de las artes. Importantísimo la música, que también se nos dice en el documento de trabajo del próximo sínodo, pero sobre todo que conecten con lo que ellos viven. Y para adentrarnos más en la descripción de esta experiencia de fe de los jóvenes, vamos a utilizar esta especie de twist. Aquí estoy, poco a poco, centra mi vida y no dejes de atraerme. Como actitud, aquí estoy. Posición inicial de apertura, receptividad y diálogo respecto a lo que acontece, lo que se discute y lo que resulta novedoso. El joven cristiano está en la sociedad de hoy. No es un raro ni un aislado. Por lo general, tiene un consenso básico con las opiniones populares. En él prima como punto fuerte la hospitalidad como expresión cristiana de la acogida. Este modo de estar en el mundo es básico
en su experiencia de fe. En él se cumple aquello de que nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Me gustaría destacar una cosa. Hay jóvenes que han huido de la Iglesia porque lúcidamente no han otorgado a esta autoridad para formar sus conciencias. Es de justicia reconocer que en los ámbitos eclesiales no siempre se ha sabido formar conciencias desde el respeto, el testimonio y la misericordia. A la vez, es de justicia decir que los jóvenes cristianos que han tenido la suerte de encontrarse con buenos acompañantes y han tenido experiencias positivas dentro de la Iglesia, sobre todo una vez que han superado la crisis de la juventud, no se dejan afectar lo más mínimo por aquellos que abogan por la privatización de la fe o les menosprecian por ser creyentes. Ellos sencillamente viven su fe. Por lo general son libres, tanto de aspectos magisteriales que consideran anacrónicos, como de posicionamientos sociales que interpelan como falta de respeto a un sano pluralismo, por ejemplo, el anticlericalismo. Son jóvenes que acogen cordialmente la pluralidad, siendo uno de sus valores la tolerancia. Simpatizan con la imagen del poliedro propuesta por el Papa Francisco, esa figura geométrica que con muchas caras distintas refleja la confluencia de todas las parcialidades, sin disolver, destruir ni dominar. Criterio: poco a poco, con afecto y en compañía. Poco a poco. Suelen describir un proceso de reconocimiento de Dios con ritmo pausado. En el camino han abandonado falsas imágenes, entre las que destacaría el Dios ajeno a la historia y el Dios neutral frente a la injusticia. Un punto álgido en este camino es sentir que Dios les mira con amor. Von Balthasar ya demostró cómo sentir esa mirada puede convertirse en un camino de acceso a la realidad de Dios, refiriéndose a un sentir interno que favorece que la razón se haga más modesta y se abran con más facilidad las puertas de la interioridad a lo trascendente. Familiarizarse poco a poco con este sentir, la mirada amorosa de Dios, les ayuda a autocomprenderse a partir de Dios en su experiencia histórica. Les vuelve limpios de corazón, les posibilita ver el mundo como Él lo mira, desde la ternura y la misericordia, descubriendo inéditos viables, como dice Erich Fromm, o futuros posibles, Vicente Madoz. Es decir, sentir esta mirada de Dios predispone a los jóvenes cristianos actuales positivamente frente al pesimismo ambiental que a veces les presiona. Con afecto. Toda la vida de Jesús, hasta sus últimos pormenores, es llamada al corazón. En el encuentro con Él, a través de la palabra de Dios, a modo de toques de afecto que van orientando sus elecciones, el joven puede, con muchas más posibilidades, si tiene quien le acompañe, interiorizar actitudes cristianas y consolidar un estilo de vida cristiano. Puede, en definitiva, situarse en el núcleo esencial de la fe, hecho de entrega libre y personal al Dios Trino revelado en Jesucristo, y dar razón de su fe sin complejos en la sociedad. Conectan perfectamente con el ama y haz lo que quieras, de San Agustín, o la vocación universal del amor, de von Balthasar, o la alegría del amor, la expresión del Papa Francisco. En compañía. Hemos señalado que este ritmo lento de acercamiento a Dios, de experimentar a Dios, precisa de un acompañamiento. Al acompañante se le pide fundamentalmente humanidad, el valor del testimonio y que proporcione una comunidad cristiana de referencia en la que el punto fuerte sea la transparencia de un horizonte feliz en Cristo. Es importante que el acompañante sea consciente de que el joven soporta poco la duda o el desierto, que tenga experiencia de que Dios es aquel que tanto se oculta como que se manifiesta.
Si el joven se encuentra solo en una crisis de fe, si le llega a cansar la incertidumbre o se apodera de él el vacío, posiblemente acabe sucumbiendo frente al secularismo. Y lugar. Dios en el centro de las relaciones humanas. ¿Dónde reconocen principalmente los jóvenes a Dios? Fundamentalmente Dios es el otro con mayúscula, pero sin distancia en el otro con minúscula. Dios es relación. A Dios le encuentran en un mundo donde todo está relacionado con todo, panrelacionismo. El absoluto se aparece en el rostro singular. Dicho de otra manera, el joven alcanza en el otro la experiencia de trascendencia, entendida como un acontecimiento. Y ciertamente se cumple aquello de que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida, una orientación decisiva. Esto hace que las experiencias de solidaridad estén determinando en gran medida la experiencia joven de lo sagrado, a través de poner en juego su capacidad de amar y de compadecerse. En general, los jóvenes se disponen a ayudar en la reparación del mundo con bastante facilidad, aunque sea a ratos y por apetencias. Experiencias de apertura a pobres, débiles y derrotados, que son en sí mismas éticas, son para los jóvenes lugares de encuentro con el viviente cuando adoptan la forma de siervos. Entonces, ellos mismos se convierten en testigos por sus acciones, por sus palabras y modo de ser. A través de ellos aparece ese otro con mayúscula y se comunica. También es cierto que la sensibilidad del joven creyente está expuesta a la tentación de un cierto intimismo y, por supuesto, amenazada por el individualismo. A favor juega la influencia que sobre él ejerce el pragmatismo social imperante. ¿De qué sirve creer si no eres solidario? ¿Existe verdadero amor que no esté aliado con la justicia? Los jóvenes cristianos lo tienen muy claro. No es posible. Son tremendamente pragmáticos en esto. Esta aparente paradoja de fenómenos explica en parte su gusto por participar en exposiciones comunitarias del Santísimo y su experiencia de callejeros de la fe. Y sobre todo muestra una solidaridad que hace posible a pequeña escala que pasemos de la globalización de la indiferencia a la globalización del cuidado. Y esta última parte, la forma de esa experiencia de fe. Atracción. Los jóvenes cristianos se perciben a sí mismos como partícipes en una historia de atracción, una historia secreta y particular entre el espíritu y ellos, que suavemente va determinando sus decisiones. Se cumple aquello de creer en Dios es ir hacia Él. Buscan sentirse bien con ellos mismos y están movidos por un deseo de Dios como añoranza de lo completamente otro. Ciertamente nos encontramos con que no, en pocos casos, se adolece de compromiso social duradero y de abrazo de la cruz en momentos de dificultad. A mi modo de ver, esto reta a los agentes de evangelización, nos reta a intentar acompañar con acierto su mundo de deseos, para que el joven cada vez más vaya siendo él en sintonía con la voluntad de Dios discernida en su vida. Y para finalizar, 3 rasgos de la espiritualidad que a mi modo de ver muestran los jóvenes. Una espiritualidad marcada por el protagonismo de un Dios siempre mayor, que les atrae en la compleja trama cotidiana. Y recordemos, donde hay vida hay movimiento, donde hay movimiento hay cambios, búsqueda, incertidumbre, hay esperanza, hay alegría y también hay angustia y desolación.
Una espiritualidad que no sucumbe a la atrofia moral que se respira en el humus ambiental, que es luz y sal para anunciar la buena noticia hoy. La corrupción es el nuevo deporte de riesgo que socialmente tienen que practicar, quiera o no. Y una espiritualidad que pone el acento en la dimensión sacramental de la vida ordinaria, en espera de una liturgia que les diga más a sus historias concretas. Desde ahí, el joven cristiano tiene corazón misionero. Sabe que él mismo tiene que crecer en la comprensión del Evangelio y en el discernimiento de los senderos del Espíritu. Y entonces no renuncia al bien posible, aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del camino. Finalmente, en los jóvenes cristianos reconocemos unos sujetos eclesiales protagonistas a la hora de recrear la fe cristiana en las insólitas coordenadas de la nueva cultura. Son pocos, pero auténticos. Viven su día a día con otras claves que los creyentes adultos y ancianos, pero están dispuestas al abrazo intergeneracional. Pueden ser los que Maritain llamaba minorías proféticas de choque, capaces de difundir con eficacia un nuevo estilo de vida que rehaga el tejido social y cultural. De ellos se espera el rejuvenecimiento de la Iglesia. Recemos por ellos. Gracias. Bien, muchas gracias, Ana. Tenemos un tiempo para el diálogo hasta las 11:30, son las 11:10, o sea, 20 minutos largos. Mucho tiempo, ¿eh? Para... No. Lo que necesitemos. No he interpelado. O demasiado. No he interpelado. O demasiado. Y no hay cómo. Buenos días, Alicia. Buenos días. Muchas gracias por tu exposición. Mira, ayer por la mañana tuvimos aquí una exposición del joven González Anleu. Y descubro que a medida que vamos observando a los jóvenes en rangos más pequeños, en dimensiones más pequeñas, vamos encontrando cosas muy diferentes a esa visión genérica que nos dio González Anleu, ¿verdad? Eso es lo que he experimentado esta mañana con tu exposición. Ahora, esas características de vida cristiana de los jóvenes, ¿en qué medida es un discurso, un análisis muy europeísta? ¿O se puede extender al resto de los jóvenes en los distintos continentes? ¿No será que estamos aquí haciendo un discurso demasiado eurocéntrico? Sí. Sí, ciertamente. La verdad es que sí que creo que tiene detrás el perfil de jóvenes españoles en primer lugar y de jóvenes europeos, de una sociedad marcada, pues ya decíamos, ¿no? Pues un cierto desarraigo en lo religioso. Ciertamente el perfil, los jóvenes que he tenido detrás responden al contexto europeo, ¿no? Yo creo que esta misma reflexión no sería trasladable al 100%, por ejemplo, en Latinoamérica. Y sobre lo que me ha comentado de que se revelan cosas diferentes cuando la mirada es de orfebre, ¿verdad? Así, en lo cercano, también creo que ocurre. De hecho, yo lo que he tenido detrás para elaborar esta reflexión son acompañamientos puntuales y cosas que me han ido diciendo personas concretas a las que le puedo poner rostro.
Bueno, pues yo también te doy las gracias por esta exposición. No voy a entrar si son jóvenes de aquí, de Europa o de América, pero la afirmación que quiero hacer es doble. Una, que los que gracias a Dios hemos recibido este don de partir escuchando de la juventud, me he sentido muy identificado, pero 40 o casi 50 años atrás, ¿eh? Es decir, lo que aquí nos has revelado, con un lenguaje distinto, es lo que hemos ido tratando a lo largo de la historia, de acompañar, de estar cercanos, de comprender que la Iglesia y nuestras estructuras, nuestras experiencias como adultos, que son importantes y que son necesarias y que son elementos de fe, sin embargo, para ellos tienen no solamente otro lenguaje, sino otra experiencia, que por ello mismo no son menos creyentes, aunque como adultos enseguida yo también he caído en esa tentación. Qué pena que no tengan este otro y que no hayan llegado a este otro sentido eclesial, a esta experiencia sacramental, a esta otra experiencia litúrgica. Pero que francamente, desde hace 50 años, y ahora lo veo con muchísima mayor, y me he identificado en algunas cosas con toda tu expresión, pues qué es lo que nos sigue ocurriendo. Ahora, efectivamente, que es la segunda experiencia que quería manifestar, yo creo que nos cuesta más. No sé si por la edad, si por nuestra sensibilidad o nuestra conciencia, pero qué bonito este lenguaje para saber que son personas abiertas al espíritu, aunque sin esa experiencia de iglesia que ya quisiéramos, pero que nos resulta muy difícil, a pesar del acompañamiento, tratar de compartir o tratar de ayudarlos a que ellos lo descubran. No hago ninguna pregunta, sino es una manifestación personal. Gracias. Sí, quería decir que tenemos aquí a Jesús Rojano, que nos va a hablar muy bien de los nuevos lenguajes, ¿eh? Y sobre lo de antaño, que se repite. Cité anteriormente el libro de Martín Velasco. Su título es Metamorfosis de lo sagrado y futuro del cristianismo, y es de 1998. Bueno, pues lo que describe es lo que ocurre actualmente. Perdón, que te estaban pidiendo, por favor, que repitieras el título del libro un poco más despacio. Metamorfosis de lo sagrado y futuro del cristianismo. Está editado en Salterre y es del año 1998. La pregunta que yo quería hacer, si esta imagen de jóvenes cristianos que has puesto no se oye. ¿Está apagado? Oh, ¿aló? Nada. Gracias. La pregunta era esta, si esta imagen de jóvenes cristianos se puede aplicar por igual a los jóvenes que hacen parte de movimientos cristianos con una identidad fuerte, independientemente si son de aquí o de allá. De los otros jóvenes cristianos que son de pequeños grupos o cristianos de parroquias que no están identificados con un movimiento. Si hay alguna igualdad o alguna diferencia. A mí me parece que se puede aplicar, a unos y a otros, pero sí que hay un elemento que creo influye mucho, que es la formación que tenga o que vaya recibiendo. A la hora de expresarse, a la hora de compartir, bueno, pues cuáles son, pues me salen términos ignacianos, ¿no? O mociones, creo que se puede trasladar a
jóvenes cristianos de diferentes movimientos, pero sí que me parece que juega aquí un papel importante la formación que tiene o la formación que se le vaya proporcionando. A mí me parece que un reto actual de la Iglesia es pues, la formación, sin lugar a dudas, de agente de pastoral, ¿no? Y pensando también en los jóvenes. Sí, aquí. Mira, has hablado de los jóvenes de Colón y jóvenes de Sol. Me imagino que los que no son de Madrid también saben la diferencia. Me imagino, sí. La diferencia. Y has hablado de diálogo. ¿Es fácil el diálogo entre los jóvenes de Colón y los jóvenes de Sol? Yo creo que sí. Yo creo que bastante fácil. También está aquí Raúl, que participó en el seminario, lo organizó. Y allí pudimos ver, y gente, porque vosotras también estuvisteis, ¿verdad? Y yo creo que es bastante fácil, que hay una aptitud por parte de los jóvenes para el diálogo muy, muy digna de ser considerada. Dentro. Decía, para mí la visión de la vida de unos y de otros confluye en muchos... A mí me parece que el punto de encuentro fundamental está en la acción social, en la perspectiva que tienen de crear o de construir un mundo más justo. Yo creo que sí. Evidentemente, bueno, pues puede ser que el contexto, el entorno, las circunstancias personales de unos y otros, bueno, pues a lo mejor haya rasgos, bueno, a lo mejor no, seguro, ¿no? Que pueden plantear rasgos diferentes. Pero punto de encuentro a mí me parece que sí. Yo le daría la palabra a quienes estuvieron allí, por ejemplo, ¿no? Que lo vieron, o a quienes lo pueden vivir en su día a día. Cristianos, jóvenes cristianos que se encuentran con otros que tienen, pues, no sé, a lo mejor distintos planteamientos políticos, distintas circunstancias económicas. Yo no iba a hablar, pero por alusiones, pues, ya que estoy. En el Pastoral Juvenil sí que tenemos el encuentro anual, que el año pasado, ¿no? Sí. Que la verdad que fue respondiendo que un momento de riqueza, teniendo en cuenta que cada persona partíamos de una experiencia, unos procesos distintos, pero que se creó un espacio de empatía en el que continuamente decíamos, pues podríamos tener más espacios de estos para poder conocernos más, para poder entender tu postura, y creo que es un símbolo, un reflejo de la capacidad que tenemos las personas jóvenes y que a lo mejor no tiene tanto esta sociedad y que a lo mejor podemos ser referentes en esas cosas de entendimiento, de acogida, de empatía de dónde parte la otra persona. Y ya que tengo el micrófono también, una de las cosas que en Iglesia en Diálogo, que la JO y la GE hicimos conjuntamente, vinieron gente del Consejo de la Juventud de España, en la que había de todo, como os podéis imaginar, y una de las personas jóvenes decía, yo no soy cristiano, pero lo que dice el Papa a mí me mola, ¿sabes? Y lo entiendo, por lo que decía del lenguaje. Qué importante que los jóvenes podamos entender lo que se nos quiere transmitir. Y otra de las cosas que ha dicho, cuánta riqueza hay en ese abrazo entre jóvenes y adultos, mayores, ¿no? Creo que es fundamental. Y que en experiencia propia ese abrazo tiene que ser en igualdad, ¿no? Que ambas personas podemos aprender uno del otro. No estamos en plano, en un nivel distinto, sino que cada uno tenemos un papel distinto y que nos aportamos cada uno del carisma que le toca. Así que, nada. Muchas gracias.
Alicia, muchas gracias por tu aportación. Gracias. Yo llevo ayer toda la mañana y esta mañana en un estado casi místico porque me está dando mucha esperanza, puesto que aunque ayer al Leo nos provocó mucho, pero por otro lado, por ejemplo, todos estos datos que nos das es un diagnóstico muy esperanzador. Por ejemplo, ayer la primera charla creo que era una invitación continua a la conversión, todo el trabajo del sínodo. Y yo creo que siempre la obra de Dios es una obra a medias con el ser humano y dentro de la experiencia que vamos teniendo hay mucha gente con deseos de que las cosas sean de otra manera. Y hay mucha gente que sufre, que desea que las cosas cambien. Yo sobre todo pongo el acento en que los agentes de pastoral estamos muy despistados y a veces un poco sin querer porque venimos y somos parte de una historia y de una tradición que nos configura mucho, nos ata mucho. Yo soy párroco y no es fácil que la pastoral más tradicional pues, ocupe un puesto menos importante y este otro tipo de planteamientos, de sensibilidades, sea el que vaya floreciendo. Pero Dios ha querido que en estos últimos años me vaya a una parroquia donde no hay sacramentalismo y sí hay una realidad muy dura de pobreza, de problemas, un barrio con mucha gente joven, pero muy marcada pues por el descarte. Y resulta que yo estoy teniendo una experiencia de encuentro en el que soy de la JO y la gente que se suele mover conmigo pues anda por estas líneas más de compromiso, de acción, de crítica, de reivindicación. Y sin embargo, en el barrio, en la parroquia, estamos coincidiendo. Sé que conoces a tu comunidad allí de La Paz, pues gente que procede de otros caminos de iglesia, pues como las Hermanitas del Cordero, y gente así que son de un tipo de iglesia más de mirar, también que ahí es donde coincidimos, de mirar la realidad desde Jesús y desde los pobres, claro. Pero diríamos que aparece más como menos contestataria, como gente más dócil y sumisa a la institución, vamos. Y sin embargo estamos teniendo una experiencia donde los jóvenes, de un lado y de otro, de una manera de pensar y de otra, estamos coincidiendo porque el centro es Jesús y el centro son los pobres. Y ellos provocan, vamos, Jesús y los pobres provocan, Jesús y los pobres continuamente nos ponen en pie, nos hacen animarnos, salir de nosotros. Esa es un poco la experiencia que estamos teniendo. Y yo te doy las gracias pues, porque de alguna manera me reafirman que no vamos por mal camino. Gracias. En primer lugar, como todos, muchas gracias, Alicia, por tu exposición. Gracias. Y en segundo, hablabas de que mucho de lo que has dicho viene de tu propio acompañamiento en jóvenes. Entonces, yo creo que aquí se abre también un melón que es el tema del acompañamiento, es decir, de acompañar personalmente los procesos. Entonces, yo creo que también debemos enfatizar que en este momento de la Iglesia, en que a lo mejor los números no son tan abultados, pero sí es verdad que se está iniciando todo un proceso también desde el Departamento de Juventud, que llevamos unos años trabajando en el tema del acompañamiento personal, ¿no? Yo creo que aquí también es interesante, ¿no?, que remarcar, es lo que yo creo, yo sé que tú lo haces, este tema, ¿no?, el tema del acompañamiento personal de los procesos, la importancia de esto y de formar a buenos acompañantes. Gracias, Josefe. La última,
Gracias también por la exposición. Yo discutiría muchas cosas de las que has dicho, pero bueno, eso es porque mi madre me hizo así. No porque... Nos tomamos un café ahora y... No, si tienen la cafetería, esta gente va en caño peor. Si a mí me dejan muchas dudas, ¿no? En lo concreto. Comentaba con Juan, dudas que pueden ser estereotipos que uno ya tiene creado por el tiempo o por las realidades por las que va pasando y lo que va tocando. Y yo decía, claro, por un lado a mí me ha dejado una cierta confusión tu exposición entre el presente indicativo y el futuro imperfecto. Yo no sé qué parte era descripción de la realidad actual y deseo o orientación del camino que habría que recorrer, ¿no? Entonces, o yo no he estado suficientemente despierto y me da la sensación de que se mezclaban cosas, ¿no? Y por otro lado, yo creo que la fotografía que has dibujado es aplicable a realidades muy concretas. No sé si es otra experiencia, pero lo que yo voy viviendo y yo voy conociendo, yo diría casi a pastoral juvenil de congregaciones religiosas. Fuera de esa realidad y del tiempo que dura esa experiencia y del acompañamiento, a mí me cuesta reconocer muchos de esos rasgos en los jóvenes de las parroquias, de los barrios, de las realidades concretas donde se va haciendo, ¿no? Y en toda tu exposición había un elemento que me sonaba, en todo caso, que es la eclesialidad de esa experiencia de fe, o la comunitariedad de esa experiencia de fe. Yo estoy convencido de que no nos salvamos solos, de que la fe no puede ser un proceso, siendo personal nunca es un proceso individual, y que solo se vive, crece y se acompaña en comunidad, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto ese elemento estaba remarcado en tu exposición como una necesidad, ¿no? Porque lo comentaba Juan, fíjate tú, la cantidad de gente que puede pasar por colegios religiosos, por pastorales juveniles, cuando vamos a nuestras parroquias, esa gente no está. En su inmensa mayoría, en los movimientos juveniles, cuando terminan unos determinados periodos de edad y se debería producir un trasvase a otras estructuras más adultas de pertenencia y de... Esas trasvases no se dan, ¿no? Entonces, a mí me siguen quedando esas dudas, ¿no? En ese elemento. Sí, bueno, yo acojo, sí, puede ser que esté muy centrada en experiencias concretas y en el ámbito en el que yo me muevo. Pero bueno, también es cierto que en las congregaciones religiosas pues entramos en relación con jóvenes de todo tipo, gente de barrio, gente de parroquia y gente, ¿no? De hecho, yo ahora mismo pienso en una chica que tenía detrás, bueno, un matrimonio ya, un chico y una chica, ella de Madrid, él de Cádiz, son de una congregación religiosa, Sagrados Corazones, y su vida de fe la llevan en una parroquia, en la parroquia del Padre Damián, ¿no? Bueno, no sé, quiero decir que yo creo que en este mundo es que está todo como muy amalgamado, que todo está muy mezclado y que quizás se estén difuminando esos perfiles de chico de una congregación religiosa, chico de una parroquia, sino que está todo un poquito más mezclado. Pero no lo sé, ¿eh? Sería también para profundizar. Bien, pues siguiendo el horario, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Alicia, que te llamaba antes Ana. Seguimos con el horario previsto según el programa. Muchas gracias a todos. Gracias. No pasa nada, no pasa nada.